La exposición está diseñada por una empresa italiana que se llama Magister Art. Y Magister Art se le ocurre esta idea el 2020 precisamente porque se cumplen los 500 años de la muerte de Raffaello Sanzio. La exposición está pensada para hacer un recorrido no solamente a partir de las obras de Raffaello, sino también de su experiencia de vida. Entonces está separada por 6 secciones la exposición y cada una aborda un lugar en el que vivió Raffaello, su experiencia, también los logros, los fracasos, alrededor de 6 obras específicas de su creación, ¿no? Entonces, bueno, es parte de esta noción de cómo entender a un artista y a su obra a partir de su contexto, a partir de los lugares en los que vivió, a partir de todo lo que envuelve la experiencia de un artista. También van a ser muy importantes los maestros de Raffaello, pero también sus alumnos, sus estudiantes. Entonces, todas esas, digamos, distintos vínculos que tuvo el artista y cómo se reflejan en sus obras. El maestro Raffaello, como lo dice incluso el título de la exposición, Magister Raffaello, fue muy importante para el arte del Renacimiento italiano, pero también, por supuesto, para la historia del arte universal. Una de las particularidades del maestro Raffaello es cómo aborda la idea de la noción y la estrategia pictórica de la perspectiva. Entonces va a ser uno de los elementos que se va a ir desarrollando en sus distintas obras y que se piensa o sea, se ha hablado de que, por ejemplo, la Escuela de Atenas sería una de las obras que concretan ese desarrollo de la perspectiva desde una noción muy científica, desde una noción que permite al espectador realmente entrar en la pieza, en la obra, en la pintura, en la imagen de una manera muy específica. También se piensa que Raffaello, a pesar de que tuvo una carrera muy corta, murió a los 37 años, murió muy joven, a pesar de eso él pudo concretar todas las enseñanzas, todos los logros de sus maestros, de artistas que fueron previos a él. Y en esta conjunción de esa sabiduría y de esta genialidad es que logra obras muy importantes para la historia del arte en particular. Entonces, no diré más porque hay más que ver en la exposición y ahí lo van a ver en vivo y en directo. Se habla siempre de Leonardo da Vinci como un pintor muy en solitario, ¿no? Que él solito hacía sus piezas y él resolvía, digamos, todo lo que tenía que ver con esta creación. Pero también se sabe que hay una tradición ya muy larga en la pintura de los talleres de arte, ¿no? El mismo, por ejemplo, Giotto, que es muy anterior, tenía talleres muy grandes de artistas que le ayudaban a hacer sus murales o sus frescos en ese caso, ¿no? Entonces, Raffaello hace una combinación entre ambos. Por un lado está muy involucrado en la creación de sus piezas, pero por otro lado tiene un taller grande con estudiantes que de alguna manera él mismo les da su lugar, ¿no? Hay una parte de la exposición, del recorrido, en el que se escucha quizá cartas que él ha enviado y donde él, por ejemplo, habla de que ya está muy enfermo en un momento para terminar una obra y que entonces sus estudiantes son los que la terminan. Y creo que una de las diferencias entre él y quizá otros maestros es que él sí le da ese lugar a sus alumnos, pero también le da lugar a sus maestros, ¿no? Que fueron antecesores de él. Yo creo que en la historia del arte, y que es muy importante entenderla a partir de eso, ¿no? Que un artista no se crea solo, no está aislado, sino que realmente es un ejemplo de lo que está pasando en su contexto y de las cosas que están pasando a su alrededor, ¿no? Creo que es muy importante también entenderlo más bien a partir de, por ejemplo, de las regiones, las ciudades en las que vivió. Van a ver en el recorrido que se habla de estas ciudades y se habla de sus paisajes. Entonces creo que es más allá que cronológico, creo que es un poco también temático y creo que nos ayuda a entender el proceso de vida de Raffaello, no solamente de sus obras. Una de las cosas que se repite, pero también que tiene que ver mucho con la época, es obviamente los temas religiosos, ¿no? Creo que la diferencia entre Raffaello y otros artistas del Renacimiento, sus contemporáneos incluso, es no tanto el tema, sino cómo lo aborda.
¿no? Yo creo que algo que vamos a poder apreciar es mucho el cómo estos maestros del Renacimiento se abocan en perfeccionar la técnica, perfeccionar obviamente la perspectiva. En el uso de los colores va a ser muy interesante los colores que usa Raffaello, a diferencia quizá de otros maestros o de sus propios maestros. Es un recorrido multimedia. Quiere decir que además de utilizar varios dispositivos tecnológicos, también estamos basándonos en texto, en una investigación, en un recorrido guiado. Entonces nuestra experiencia va a estar mediada todo el tiempo por una audioguía, y esta audioguía nos da oportunidad de tener dos tipos de recorrido, uno infantil y uno pues un poquito más especializado, ¿no? Para adultos, podríamos decir. Esta guía que nos va llevando, la audioguía, nos va a permitir conocer un montón de cosas más que a lo mejor a simple vista no vamos a ver en las obras. Además de esto tenemos sí otros dispositivos como pantallas, proyecciones, y lo que está buscando es que no estemos centrados en la obra, sino estemos centrados en una experiencia, ¿no? Es una experiencia multimedia que nos permite ver detalles y ver, por ejemplo, obras en una resolución que jamás podríamos ver. Entonces va un poquito más allá, ¿no? Va un poquito más allá de la experiencia. Es un viaje a la experiencia de Raffaello en su vida artística, y que, como toda la experiencia de vida de todos nosotros, está muy vinculada con los lugares en los que vivimos. Entonces, sí, claro, nos permite conocer un poco más de Italia, pero nos deja ver Italia desde los ojos de Raffaello. Creo que teníamos muchas ganas de abrir la galería. Tuvimos una oportunidad de abrirla el año pasado, pero solo pudimos abrir 2 o 3 semanas, me parece, por la situación. Entonces, el hecho de que podamos empezar el año, abrir este año la primera exposición y que sea esta, sí nos da mucha alegría. Hemos compartido esta alegría con toda la gente de Italia con la que hemos colaborado, con el Instituto Italiano, con la Embajada, y nos da mucho gusto que la gente está entusiasmada, que es algo que yo creo que todos van a disfrutar, y pues nada, aquí estamos ya con los brazos abiertos esperándolos.